Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical para Adultos. Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, voy a desarrollar el tema de Escuela Dominical para el día de hoy. El tema es el regreso del exilio. Una vez más, el regreso del exilio. La verdad central: los cristianos pueden confiar en Dios para cumplir sus promesas del pacto. En el versículo clave, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras capítulo 1, versículo 2. El fundamento bíblico o la lectura en clase: Esdras capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 1 al 10, capítulo 6, versículo 14 y 16, Nehemías capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 18, capítulo 6, versículo 15 y 16, y Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 18. Esa es la lectura en clase para que todos puedan participar y que esto sea una bendición para todos. En la introducción, la lección de hoy se centra en lo que sucedió después del exilio, mientras la gente estaba reconstruyendo el templo y los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Aunque enfrentaron oposición, el pueblo tuvo líderes fuertes y sabios que buscaron a Dios conforme hacían lo que Él demandó de ellos. El día de hoy podemos nosotros analizar lo que estamos viviendo. Ante esta situación tan difícil, ante esta pandemia, no solamente está siendo afectada la salud, sino la economía y otras cosas más que está afectando en este tiempo. Al enfrentar la oposición, necesitamos de líderes, necesitamos de hombres de Dios, de padres de familia que son líderes de la familia, de los líderes de la iglesia local, de todo el liderazgo, de todas las instancias, ser líderes fuertes y sabios para afrontar esta situación. Y al mismo tiempo buscar a Dios, hoy más que nunca, pero al mismo tiempo seguir haciendo lo que Dios nos ha demandado que tenemos que hacer. El pueblo después se volvió espiritualmente apático. Y es que por la experiencia de muchos, es que cuando se establecen metas o objetivos, y se pone todo el empeño de lograrlo, y al lograr las metas y objetivos, lamentablemente muchos se vuelven apáticos, se apagan. Y esto es exactamente lo que le sucedió al pueblo cuando volvió con este trabajo por hacer, reconstruir el templo y los muros. Se volvieron apáticos después de lograr el objetivo. Por eso el Señor lo llamó a través de Malaquías a regresar al Señor, a regresar a esa relación y a esa comunión con nuestro Padre Celestial. La primera parte de esta lección: el templo es reconstruido. Dios cumplió su plan soberanamente, según Esdras capítulo 1, versículo 1 al 5. Dios obró en el corazón de Ciro, rey de Persia, para que el pueblo pudiera regresar. Y así se cumplió la profecía de Jeremías en el capítulo 25, versículo 11, y Jeremías capítulo 29, versículo 10. Dios, como castigo, permitió que el pueblo fuera en cautiverio por 70 años. Y al cumplirse los 70 años, entonces volvería nuevamente a Judá para reconstruir el templo y los muros en Jerusalén.
Ahora Dios está cumpliendo eso y obra en el corazón de Ciro, rey de Persia, para que el regreso del pueblo entonces se hiciera realidad y se cumpliera según la profecía de Jeremías. Ciro indica que fue Dios que le pidió que le construyera casa. Él reconoció que ahora él tenía el dominio sobre otros reinos, pero que al mismo tiempo reconoce que Dios fue el que le pidió que le construyera casa, según versículo 2. Ciro permite que los judíos regresen a reconstruir el templo. Lo leemos en Esdras capítulo 1, versículo 3. Ciro indica que los que se iban a quedar debían contribuir con bienes. Quiere decir que ellos no tenían escapatoria de decir, bueno, ellos van a ir en un grupo a reconstruir el templo y los muros y nosotros nos quedamos aquí sin hacer nada. No, Ciro indica que los que se quedaban debían contribuir con bienes para que el remanente que iba a regresar a Judá tuvieran todo lo necesario para reconstruir el templo en Jerusalén. Dios animó a los líderes y una minoría a regresar a Judá. Ahí en Esdras capítulo 1, versículo 5, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahí vemos cómo Dios animó a los líderes y una minoría a regresar a Judá. El templo es terminado y dedicado, Esdras capítulo 3, versículo 7 al 13, y también en el capítulo 6, versículo 13 al 18. En el capítulo 3 de Esdras, versículo 7, nos dice que los carpinteros y albañiles comienzan a trabajar. Ahí se dio el banderazo de salida para que ellos comenzaran a trabajar en la reconstrucción del templo de Jerusalén y también de los muros. Los sacerdotes y levitas también trabajaban en la reconstrucción y otros supervisaban, según capítulo 3, versículo 8 y 9. Los cimientos son puestos y entonces cuando se estaban poniendo los cimientos, el pueblo alaba a Dios por ello. Mire el capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. En el pueblo, por supuesto, habían sentimientos encontrados al ver los cimientos que ya se están poniendo para levantar el templo. Porque los ancianos, los líderes antiguos que vieron el primer templo, ellos lloraban por lo que estaba sucediendo. Porque ellos vieron el templo de Salomón en su gran hermosura, en su gran magnitud, pero ahora nuevamente se volvía a reconstruir y echaron los cimientos. Ellos lloraban recordando todo lo que ellos habían experimentado en su vida en Jerusalén, y ahora lloraban porque de nuevo se comenzaba a reconstruir el templo en Jerusalén. Y otros gritaban de alegría, de tal manera que era un clamor de júbilo que no se entendía quiénes estaban llorando y quiénes estaban gritando de alegría, pero eso es lo que pasó cuando comenzaron a echar los cimientos del templo. El templo es terminado y dedicado en el capítulo 6, versículos 13 y 18. El gobernador Pagni obedece la orden del rey Darío, proveyendo todo para la reconstrucción. El templo es terminado, según capítulo 6, versículos 14 y 15.
Y los hijos de Israel hicieron la dedicación en el capítulo 6, versículos 16 al 18. En la aplicación de esta primera parte, hay que estar seguros que Dios tiene el control soberano, aun cuando la oposición se levante contra nosotros. Dios tenía el control de todo lo que se tenía que hacer en la reconstrucción del templo y de los muros, a pesar de la oposición que ellos sufrieron. Dios tenía el control soberano, a pesar de lo que estaba sucediendo, y el pueblo tenía que estar seguro de eso con Dios. El día de hoy estamos viviendo esta crisis. Se presenta una oposición abierta en contra de la obra de Dios, en contra de la iglesia del Señor. Y aunque se levante oposición contra nosotros, estemos seguros que Dios es el que tiene el control soberano ante esta situación que estamos viviendo. A medida que nos entregamos a Él, porque eso es lo que tenemos que hacer también, no solamente estar seguros que Dios tiene el control, sino necesitamos entregarnos constantemente. A medida que nos entregamos a Él, su obra se realizará en nuestra vida. Así como se realizó la obra en Jerusalén, el mismo Dios obrará en nuestra vida. Su obra se realizará en nuestra vida. En el punto número 2 de esta lección, el muro de Jerusalén es reconstruido. Nehemías es el líder enviado por Dios, según Nehemías, capítulo 2, y su versículo 11 al 20, y el capítulo 3, versículo 1 y 2, versículo 28 al 32. La misión para Nehemías era reconstruir el muro. Esdras era reconstruir el templo, y lo cual se realizó. Ahora Nehemías es enviado para reconstruir el muro. Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 20. Nehemías llega a Jerusalén, y al tercer día, él se levanta y al amparo de la noche comienza a evaluar la condición de los muros. ¿Cómo estaba? Eso es lo que hizo Nehemías cuando se disponía a cumplir la misión del cual Dios le había enviado, reconstruir el muro. Él hace eso. Él no reveló a nadie la razón de su llegada a Jerusalén, pero anima a los magistrados a comenzar a reconstruir la ciudad. Él sufrió burla, acusación de rebelión contra el rey por Sanbalat, Horonita, Tobías y Gesem, pero él tenía la confianza que Dios lo haría triunfar. Usted puede leer eso en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, también el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Él tenía toda la confianza que Dios lo haría triunfar. La reconstrucción del muro de Jerusalén se hace realidad en el capítulo 3, versículo 1 y 2, versículo 28 al 32. Se reedifican todas las puertas del muro, con su nombre: la puerta del pescado, la puerta del juicio, la puerta de las ovejas. Y es ahí exactamente donde comienza la reedificación. Comienza en la puerta de las ovejas y finaliza en la puerta de las ovejas. La obra de Dios, cuando ya se reconstruye el templo, se reconstruyen los muros, la obra de Dios intimida al enemigo. Nehemías capítulo 6, versículo 15 al 16. 100 años duraron los muros caídos. Y el muro fue terminado
en 52 días fueron levantados. Nehemías oró por la obra 4 meses. Así es que cuando vemos eso, que 100 años duraron los muros caídos, y Nehemías oró por 4 meses, y fue terminada la reconstrucción del muro en solo 52 días. Fueron levantados, según el versículo 15, y los enemigos tuvieron temor, y se dieron cuenta que el Dios Todopoderoso estaba con el pueblo. Y es que eso es lo que va a suceder siempre cuando nosotros obedecemos a lo que Dios dice. Los enemigos mismos se van a dar cuenta que Dios está con nosotros. En la aplicación de esta parte de la lección, hay que obedecer y cumplir la obra que nos ha sido encomendada a pesar de la oposición del enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Haciendo comentarios de lo que está pasando en nuestra realidad como iglesia del Señor, nos dimos cuenta que todo lo que hicimos anteriormente estuvo bien, pero en las condiciones normales. Pero en las condiciones que estamos viviendo ahora no nos alcanzó. Pero qué bueno es ver a hombres y mujeres de Dios obedecer y cumplir la obra que les ha sido encomendada a pesar de lo que estamos viviendo. Y usaron de su creatividad. Qué alegría da ver hombres de Dios y mujeres de Dios ubicando sus bocinas en sus vehículos y predicando en todos lugares. Uno se goza al ver eso, esa creatividad. Hemos visto a hombres enfrente del templo, en la parte de arriba, desde ahí predicando para todos los lugares. Y otros llevando la visitación con una protección muy, muy especial y segura para no enfermarse. Nunca dejaron de visitar a su gente, no las abandonaron. Siguieron haciendo la obra. Y qué alegría ver esa creatividad de todos los hermanos y hermanas que están sirviendo en la obra del Señor. No, esto no los ha detenido, a pesar de los acuerdos de las autoridades. Esto no los ha detenido. Siempre han seguido haciendo la obra del Señor. Un pastor decía: no hay problema si no se reabren los templos, porque él ya tenía organizado todos los grupos familiares para seguir trabajando. Decía, no hay prisa, si no quieren abrir los templos, nosotros no tenemos prisa, porque ellos siguen haciendo reuniones y haciendo la obra del Señor. A pesar de esto, esta pandemia no los ha detenido. Hemos visto cómo en carros, en campos amplios, los carros en familia, ahí oyendo la palabra de Dios, mientras el pastor y el grupo musical en una plataforma, desde ahí predicándole la palabra de Dios. Otros haciendo fila frente al templo y el pastor y los diáconos dando la Santa Cena a cada uno, y al mismo tiempo ahí depositaban sus ofrendas y se iban bendecidos. Así es que nada nos puede detener. Lo que tenemos que hacer es obedecer y cumplir la obra que nos ha sido encomendada a pesar de la oposición que estamos viviendo. El enemigo trata de inducirnos a tener temor y a dudar, pero tenemos que confiar en Dios, buscarle sinceramente para tener éxito. En la tercera parte de esta lección, Dios llama a su pueblo a reformarse. Dios llama a su pueblo a obedecer. Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12. Dios les dijo que desde la época de sus antepasados, ellos eran desobedientes. En vez de obedecer, entraron en una desobediencia bastante larga. Dios les dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros volvemos a Dios, entonces Dios se va a volver a nosotros. Dios les dijo que le estaban robando al no traer los diezmos y las ofrendas. Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 9. Uno es sorprendido muchas veces en la calle por los enemigos de lo ajeno.
Y entonces a veces roban, nos quitan algunas cosas, el celular o el dinero de la cartera. Y una situación, somos sorprendidos muchas veces por los enemigos de lo ajeno y nos roban. Pero qué serio es robarle a Dios. Y que Dios mismo le diga al pueblo que le están robando. Así que tremendo para aquellos que no son fieles en diezmar y ofrendar. Le están robando al Señor. Algunos ponen en duda estos textos. Quisieran arrancarlos de aquí, pero no se puede. El principio del diezmo ha sido desde antes, en el tiempo de la ley, y sigue siendo vigente en el tiempo de la gracia. El Señor nunca prohibió eso. Por lo tanto, no le robe al Señor, porque Dios dijo que le estaban robando al no traer los diezmos y las ofrendas. Y cuando el Señor les dijo de esta manera, respondió a dos interrogantes de este pueblo. Este pueblo no reconocía inmediatamente su error, sino que ante la acusación directa del Señor, ante lo que el Señor les decía directamente a ellos, en vez de humillarse, más bien hacían interrogantes. En el versículo 7, ellos dijeron, ¿y en qué nos hemos de volver? Y cuando el Señor le dice, toda la nación me habéis robado, y ellos dijeron, ¿y en qué te hemos robado? Y entonces el Señor les respondió, en que me están robando al no traer los diezmos y las ofrendas. Y esto dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Eso traía maldición en vez de bendición. Y nosotros no queremos maldición, queremos la bendición de Dios. Entonces, Dios le da promesa a los fieles que traen íntegramente su diezmo y su ofrenda, y hay provisión de alimentos en la casa de Dios. Dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Dios le da promesa a los fieles en diezmar, en ofrendar y proveer alimento en la casa de Jehová. Dice, y ahora probadme en esto. Es en el versículo 10 es la única parte donde Dios mismo nos dice a nosotros, pruébenme, y les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobreabundante. Pero en el versículo 11 dice que mandará a reprender al devorador por nosotros y seremos dichosos, tierra deseada, dice el versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseada, dice Jehová de los ejércitos. Un remanente entonces se vuelve hacia Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 16-18. Los que temían al Señor se unieron y el Señor los escuchó. El Señor los contó como su especial tesoro, dice Malaquías capítulo 3, versículo 17. Mire cómo nos estima el Señor, cómo nos valora el Señor. Somos contados como especial tesoro, su pueblo. Todos los que conformamos el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, somos su especial tesoro. Y en aquel tiempo habrá una clara distinción entre los justos y los malos. Va a haber una clara distinción, dice Malaquías 3:18. El juicio de Dios vendrá sobre los que hacen maldad, pero la justicia y la salvación vendrá sobre los fieles. Lea Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Es ahí donde encontramos esa verdad en la palabra del Señor. En la aplicación, hay que obedecer a Dios para rendirle una adoración íntegra, una adoración como estilo de vida. No solamente obedezcamos en buscar a Dios, en ir a reunirnos como pueblo de Dios, pero en nuestro estilo de vida, donde quiera que estemos, con nuestras acciones, con un estilo de vida, rindámosle adoración a Dios con nuestra vida de obediencia. Seamos sensibles al Señor.
En vez de endurecer el corazón, seamos sensibles al Señor y mantengamos una actitud adecuada y de sumisión a Dios. Esto significa poner nuestra mirada y confianza exclusivamente en Él en cada situación de nuestra vida. Discipulado y ministerio en acción. Dios envió a su pueblo al exilio por su desobediencia, pero Él no los olvidó. Dios es clemente y paciente. Nada se interpondría en su plan de enviar al Mesías para la reconciliación de la humanidad con Dios. A veces sentimos que Dios nos ha abandonado, pero su plan para nosotros todavía está vigente. Oiga bien, para usted que siente que Dios lo ha abandonado, el Señor le dice ahora que su plan para usted todavía está vigente. Aliente a otros a confiar en Dios en medio de esta dificultad. Incorpore los principios de liderazgo de Nehemías a su vida. Aplíquelos a su hogar. Aplíquelos en el servicio de la obra de Dios. Aplíquelos en su trabajo y en todas las áreas de su vida. Aplique esos principios para entonces ser sabios, ser fuertes y confiar en el Dios. Él nos va a dar éxito en todo lo que hagamos. Que su adoración a Dios sea sincera y humilde. Y termino con esta frase. Confiar en Dios es tener la certeza de que Él tiene todo bajo control y que aunque la situación parezca adversa, al final todo será para nuestro bien. Que Dios le bendiga y espero que esta lección sea de bendición y de reflexión para nuestra vida y que podamos entregar todo nuestro ser y confiar en el Dios Todopoderoso. Oro por cada uno. Padre Celestial, oro por mis hermanos, por tus siervos, por el liderazgo de tu obra, por los miembros de la iglesia. Te pido, Señor, que los fortalezcas, que los ayudes, Padre Celestial, que seamos valientes, que podamos confiar en ti a pesar de la oposición y hacer la obra que tú nos has encomendado. Que nada nos detenga en este tiempo de adversidad, el seguir obedientes en cumplir lo que tú nos has demandado, porque no es nadie más que nos ha demandado, es el Dios que nos demanda que podamos servir en su obra y cumplir así su plan glorioso para nuestra vida. Que podamos, que a pesar de la oposición, aunque el enemigo trate de meter duda, de temer temor, Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio y de autoridad para poder seguir avante delante en tu nombre. Que podamos nosotros seguir rindiendo nuestra vida a ti, seguir sirviéndote a ti, Rey de Reyes, y que podamos nosotros experimentar tu gloria, tu poder, para continuar haciendo el trabajo que tú nos has encomendado. Te pido por aquellos que vienen aceptando, reconciliando con usted, perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida, séllalos con tu Santo Espíritu, porque ahora te pertenecen, y ayúdales, Señor, sostén sus vidas para que ellos puedan seguir fieles hasta el final. Te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con la bendición del poder del Espíritu Santo. Amén y amén.